Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para este centro universitario un momento de gran beneplácito contar con un intelectual, con un periodista profesional dedicado a lo largo de toda su trayectoria profesional a la compleja y a veces arriesgada labor de informar. Este escenario del periodismo, cuyos momentos en el que surge el periodismo, tiene momentos muy distintos a lo largo de la historia de la civilización occidental y no occidental. Pero quizás el siglo XVII, en 1631, nosotros tenemos uno de los casos más emblemáticos de órganos de información que se establece en la sociedad occidental, y esta fue la Gazette de Theophrasto Renaudot, quien genera uno de los periódicos o uno de los ejercicios periodísticos que inauguran esta labor. Estamos hablando del siglo XVII, nos vamos hasta el siglo XIX, cuando a través de toda una serie de tecnologías comienzan a desarrollarse los primeros intentos de comunicación a través de la radio, y entonces se llegó a pensar si el periodismo impreso, el periodismo de papel, iba a sucumbir ante las ondas de radio. En el siglo XX surge la televisión y entonces se comienza a pensar si la televisión va a hacer sucumbir a la radio y a la prensa escrita. Y ahora estamos en el escenario del Internet y como sociedad seguimos preguntándonos si las nuevas tecnologías de la información y la comunicación harán sucumbir a la estructura de televisión, a la estructura de la radio, a la estructura de la prensa escrita. Ciertamente estamos frente a un escenario de fenómenos que tienen muchas intersecciones, y esas intersecciones van generando, por un lado, la activación de zonas que tradicionalmente no estaban desarrolladas, y por otro lado, la generación de nuevas estructuras de información y de comunicación. Todo este conjunto de temas y de escenarios van marcando nuevas estrategias para esta sociedad en la que ahora nos encontramos en un escenario también de cambios generacionales implicados en el tema del uso de las nuevas tecnologías. De forma que nos vemos confrontados a estos cambios y a una nueva relación que tiene instalada con nosotros aproximadamente unos 15 años. La globalización de las actividades que nosotros desarrollamos. Sin embargo, el escenario de la certidumbre que buscamos en la información no se obtiene de cualquier lado. Es una certidumbre que estamos buscando a través de una estructura que permita con gran fiabilidad entender, comprender y sobre todo decidir en función de estos factores que están como contexto de la estructura de la comunicación contemporánea. El día de hoy nos acompaña Javier Darío Restrepo. La generosidad con la que nos ha honrado nos parece realmente fabulosa. De no estar aquí estaría en Colombia, de no estar en Colombia estaría en Zambia, de no estar en Zambia estaría en Nueva York, pero en este momento afortunadamente ha decidido compartir con todos nosotros un espacio de discusión, un espacio de intercambio de ideas. Javier Darío Restrepo comienza su actividad profesional justamente dejando una labor que podríamos hacer una cierta similitud con Renaudot y Restrepo. Renaudot, que fue el editor de la Gaceta en 1631, era médico, y era el médico del cardenal más influyente en la Francia de ese momento, el cardenal Richelieu,
y a partir de ahí él genera un órgano de difusión y un órgano de comunicación encargado por el cardenal Richelieu. Pero al mismo tiempo él desarrolla una labor, por otra parte, de atención y asistencia a la gente pobre. Nuestro autor comienza su carrera en el seminario y desarrolla una actividad seminarista y desarrolla una actividad como sacerdote por un espacio superior a los 15 años. Posterior a esa actividad que genera una profunda sensibilidad del trato social, en la dimensión social del funcionamiento de las cosas en una sociedad compleja, comienza a trabajar en las actividades periodísticas y desde ese momento, en esta participación con la Fundación Nuevo Periodismo, con el trabajo con Gabriel García Márquez, con la perspectiva de comenzar a entender las dimensiones complejas y profundas de la profesión en el contexto de la sociedad profunda y compleja que es el entorno de la actividad profesional periodística, genera un texto que en este momento es un texto importante para todos los latinoamericanos. El zumbido y el moscardón es una reflexión sobre la ética del periodismo y de manera interesante, en algún momento algunos estudiantes que estoy viendo por aquí me preguntaban, pero ¿por qué no concluye? ¿Por qué no deja una frase al final que nos diga cuál es la conclusión de esos seminarios que ha realizado con periodistas y que nos diga cuál es la línea de trabajo que deberíamos seguir? Es la herramienta que nos ayuda a forjar un criterio y entonces la habilidad de nuestro autor es generar toda esa gran cantidad de elementos de pensamiento en la profesión periodística, sobre todo porque un factor que define nuestro autor es todos tenemos el derecho a imaginar. Dentro de esta dimensión de la imaginación, del trabajo profundo de la profesión periodística, el día de hoy recibimos y recibamos con un aplauso a nuestro autor, Javier Darío Restrepo. Bienvenido. Decirles la complacencia con que estoy aquí. ¿Se está oyendo bien por todo lado? ¿Se oye bien? Muy bien. Vamos a pensar en nuestro oficio durante los próximos minutos, no las próximas horas, próximos minutos. Y estamos ustedes y yo aquí para comprobar si es cierto o no que el periodismo que hemos conocido tendrá que desaparecer y que será reemplazado por otra manera de hacer periodismo. No lo vamos a hacer con el tono apocalíptico de los notarios de desgracias, sino con el acento feliz de los exploradores de posibilidades. Hay que abrir bien los ojos, despojarlos de las legañas del prejuicio, sin las anteojeras de los intereses personales, para ver, en primer lugar, lo que está sucediendo en el mundo del periodismo. Será la primera parte de esta charla. Y después, las posibilidades que nos ofrece esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Sin más preámbulos, vamos a los hechos que están sucediendo.
probablemente los conocemos aislados, desconectados los unos de los otros, pero no como un conjunto tan elocuente como la visión de un amplio panorama desde el aire o con la ayuda de la cámara de un dron que dan la majestuosa perspectiva que abarcan los ojos de un águila en vuelo. De ese conjunto hacen parte los siguientes hechos. Primero, la caída de circulación de los diarios impresos, ocurrida en los últimos años en Alemania, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entre el 2000 y el 2009, la circulación de los diarios en Estados Unidos cayó en un 25%. Esto se lee en un estudio, 10 años que agitan al mundo de los medios, del Instituto Reuters, especializado en investigación de estos temas. En el 2012 continuaba la caída, que en ese año fue del 0,7% respecto de las cifras del año anterior. Los domingos, la circulación de los periódicos cayó en 1,4%. En España, la caída de la circulación en los últimos 5 años fue en promedio del 18%. El solo periódico El País, con su apreciable circulación internacional, entre el 2011 y el 2012, tuvo una caída del 10,1%. Por su parte, la Asociación de Periódicos Alemanes registró una caída del 17% durante el periodo 2005 a 2012. No son datos completos de lo que está sucediendo en el mundo, pero se trata de países significativos que, como Alemania, la economía más grande de Europa, o los Estados Unidos, donde la empresa periodística ha tenido sus más exitosas realizaciones, obligan a pensar que algo muy serio está pasando en la empresa periodística y en el periodismo mismo. Es una preocupación que aumenta ante el segundo hecho ligado al anterior. Y este segundo hecho es la caída de la publicidad. Cuando el consultor español de medios, Juan Varela, escribió: "La publicidad nunca volverá a estar en los medios como antes", tenía sus razones. No se trataba de alarmar, el suyo es solamente el registro frío de hechos como estos. 1. La caída de la circulación es imparable. Según este asesor, se agrega la pérdida de la publicidad impresa a la caída o freno de la publicidad digital, que en su mayoría llega a los diarios. Un caso patético fue el de la conocida revista Newsweek del Washington Post, vendida después de 4 años de circulación decreciente y de pérdida del 79% de su publicidad. En esa crisis hubo un momento en que la editora Tina Brown llegó a pedir 82 portadas para un mismo tema, en un desesperado intento de dar con lo que podía atraer a los lectores. La angustia de Tina no ha sido única en estos años. 2. Según la Asociación de Periódicos de Estados Unidos, los ingresos publicitarios de los diarios europeos cayó en un 45% entre el 2001 y el 2012. 3. Algo parecido ha sucedido en España. La crisis del diario El País le sirvió a la prensa española para comprobar que en los últimos 5 años
los ingresos por publicidad de la prensa europea había caído en un 53% y que en ese periódico habían dejado de entrar 240 millones de euros, o sea, un descenso del 18.3% respecto del mismo periodo del año anterior. Cito de nuevo a Varela, quien ante realidades como estas concluye que el gran problema planteado es el de desarrollar nuevos métodos de negocio, de crear valor añadido en los contenidos y otros más de los que hablaremos más adelante, después de contemplar el tercer hecho de la crisis, que a mi juicio es el más dramático: los despidos colectivos de periodistas. Esa pesadilla que una u otra vez amarga los días o las noches, la vivieron los periodistas alemanes. En el 2013, el Berliner Zeitung despidió a 40 de los 368 empleados. También hubo recortes de personal en un periódico tan famoso y poderoso como el Der Spiegel, mientras el sindicato alemán de periodistas clamaba por la ola de despidos absolutamente desproporcionada. Debió ser un momento difícil para el país la supresión de 139 de sus 460 puestos de trabajo en el año 2012 y el recorte del 13% de su salario a 320 trabajadores. Prisa, la empresa editora del periódico, a su vez, tuvo que hacer despidos masivos en varias de sus empresas, según registró en España El Economista. En Estados Unidos, informó el Instituto Reuters, el empleo en los periódicos bajó 17%, una manera un tanto eufemística de hablar de despidos y de periodistas en la calle. Y el cuarto hecho, el cierre de periódicos. El mes de diciembre de 2012 estuvo lleno de malas noticias. Cerró en Alemania el Financial Times Deutschland. Lo aplastaron pérdidas por 200 millones de euros. Al mismo tiempo, el país vivía el momento más intenso de su crisis y Murdoch cerraba el Daily, convertido en tableta un año antes, después de perder 30 millones de dólares. Antes se había conocido la bancarrota del Chicago Tribune en Estados Unidos y en Francia la desaparición de la edición impresa del François. Junto con La Tribune, el diario financiero francés, y el Frankfurter Rundschau alemán, agreguen ustedes la venta del venerable Washington Post y las dificultades de un gigante como el New York Times para concluir que en este comienzo de siglo una crisis está sacudiendo la prensa mundial. Y ustedes tienen todo el derecho de pensar en este momento cuándo llegará aquí esa crisis. Douglas McCabe, consultor de medios de Indus Research de Londres, no lo duda. Comillas: la crisis de los periódicos se está dando en todos los países desarrollados del mundo occidental. Desde el 2006, en un artículo que sonó premonitorio, The Economist sacudió a los periodistas al anunciar que los periódicos y los periodistas somos una especie en peligro de extinción. Y si alguien lo dudaba, debió sentir que se le movía el piso ante la noticia conocida a comienzos de agosto de 2013. Un empresario de Internet conocido por sus ventas masivas de libros a través de su empresa Amazon
compró el Washington Post por 250 millones de dólares. El hecho no sorprendió a los que habían conocido en 2009 el préstamo de 250 millones, la misma cifra de compra del Post, de Carlos Slim al New York Times, con que el periódico sorteaba una crisis financiera. En agosto de 2013, este periódico se vio obligado a vender en muy malas condiciones su periódico Boston Globe por 70 millones de dólares. Estos son datos suficientemente significativos de una crisis que está en el origen de los cambios que la prensa mundial tendrá que afrontar en el futuro, no más allá de 2035. La mayoría de ustedes alcanzará a ver esto. Otros no lo alcanzaremos a ver. En su origen está la tecnología digital que llegó para cambiarlo casi todo. Abro comillas. Internet está transformando casi todos los elementos del negocio del periodismo. Acorta los ciclos informativos, erosiona las largamente confiables fuentes de negocio y permite varias clases de competencias, algunas con leves costos de cobertura de la información y otras sin ninguno. Los redactores y directivos del Washington Post, que aún no salían de su sorpresa, le escucharon estas palabras al nuevo dueño del periódico, Jeff Bezos. Aún los más reacios a admitirlo tuvieron que rendirse ante la fuerza de los hechos. La estructura empresarial y de negocios de la actividad periodística tendrá que cambiar. En la imperante cultura digital, el texto impreso no tendrá la misma demanda que hoy tiene. Un fenómeno que no tiene por qué sorprender, porque esto se ha venido repitiendo en la historia de las comunicaciones. Los iluminados manuscritos que los monjes convertían en obras de arte en los papiros comenzaron a desaparecer cuando apareció la imprenta. La impresión de periódicos y libros, a su vez, sufrió el impacto de la radio y la televisión. ¿Por qué extrañarnos ante el impacto de la tecnología digital sobre los tradicionales productos impresos? Una encuesta en los kioscos revelaría que hubo un punto de quiebre cuando comenzó a desaparecer la demanda de periódicos. En las gerencias de los medios se podría comprobar cambios en la demanda de anuncios por palabras, mientras crecían los usuarios de Internet. Este hecho lo registra el experto español Gumersindo Lafuente. Él subraya la afirmación, y abro comillas, los últimos 15 años de la revolución digital han minado la esencia industrial y el modelo de negocios de los medios. Esta frase la oyen los gerentes y solo tienen dos alternativas: o decir eso es falso o comenzar a temblar. Los medios y los periodistas que han tomado nota de estos cambios, que miden el impacto de la nueva condición del usuario de Internet, que de ser solo receptor de la información ha pasado a poseer un instrumento que le da la posibilidad de ser emisor, han tenido que notar que las fuentes de información se han multiplicado hasta el punto de que hoy nadie está dispuesto a pagar por la información. Todos quieren que la información sea gratis y exigen que así sea. 2, que Internet ha cambiado el sentido del tiempo, que parece desaparecer ante el carácter instantáneo de sus mensajes y noticias.
A la gratuidad de su información se añade lo instantáneo, dos ventajas palpables sobre la información tradicional. C. El formato tradicional del periódico, su ritmo de producción, resultan lentos y pesados frente a la agilidad y velocidad del modelo digital. Y ahí sí no hay nada que hacer. D. También se altera el sentido espacial, que casi desaparece en Internet porque es utilizable en cualquier lugar. El espacio es una limitación del medio impreso, sobre el que gravitan las limitaciones de los desplazamientos para la recolección de información y para la distribución del producto. Y por último, además, los costos de producción favorables para quien se acoge a la tecnología digital, ruinosos para quien insiste en la tecnología tradicional. Esta circunstancia se debe sumar a otra, la disminución de los ingresos por publicidad y por circulación. Esa inferioridad de condiciones explica la urgencia de pensar y poner en marcha una nueva estructura económica para los medios periodísticos. Abro comillas, hay que construir de nuevo la estructura industrial del periodismo, concluye la fuente. Estamos leyendo esto como si fueran advertencias antes de un naufragio. Los medios están abocados a una búsqueda con urgencia de vida o muerte. Según Varela, no sabemos cómo serán los nuevos modelos de negocio, pero la experiencia ofrece algunas certezas: ser más flexibles y rápidos, mantener las fuentes de ingresos, crear valor añadido en los contenidos, generar servicios comerciales, y hay un largo etcétera de posibilidades que se han abierto a la inteligencia y creatividad de los que han comenzado la búsqueda. Los diarios de Estados Unidos reaccionaron ante los primeros anuncios de la revolución que se fraguaba entre los avances de la tecnología digital, y ya a comienzos de 2013 eran 400 los diarios que habían adoptado el pago digital para sus ediciones digitales. Todo un cambio de estrategias de circulación y de modelo de negocios mucho mayor que el mero crecimiento de las ediciones digitales de pago, explicó la Alianza de Medios Auditados. Estos mecanismos de defensa activados en el mundo del periodismo propiciaron la aparición de iniciativas que dejaron ver los perfiles de la nueva empresa periodística, pero además está apareciendo una conciencia clara de lo que significa la pérdida del monopolio de la intermediación. Son dos fenómenos que hoy mantienen al periodismo en estado de expectativa creadora. Piensen nomás en la situación que se crea en un periódico que ha visto caer su circulación y su publicidad, que ha tenido que acudir al doloroso recurso del despido de personal, que ha visto como oscuras señales premonitorias el cierre de otros periódicos o su desaparición en papel y su salto a la versión digital. Para muchos esta acumulación de signos negativos impone un regreso al cero original y a la necesidad de construir a la izquierda de ese cero. Es lo que lúcidamente reflexiona la fuente, comillas, puede parecer una paradoja, pero la crisis económica y estructural que está arruinando los medios y ha puesto en cuestión su independencia, va a dar lugar a sistemas de financiación que refuerzan esa independencia.
En efecto, no se trata de blindar y mantener vigoroso el negocio, sino de fortalecer e incrementar la independencia y la credibilidad. Por tanto, cualquier cambio en la estructura económica de los medios deberá tener como mira la preservación de esa independencia y la eliminación de esos generadores de desconfianza que convierten a los medios en un material prescindible. En la crisis han contado como factores eficaces la multiplicación de fuentes de información y la consiguiente pérdida del monopolio de los periodistas, que antes éramos los únicos que ofrecíamos la información al público. Cualquier usuario de Internet puede ser fuente. Los periodistas ciudadanos aparecen para satisfacer la necesidad de información instantánea, breve y, si posible, excitante. El periodista tradicional y sus medios llegaron así a ser prescindibles, no solo por la multitudinaria competencia de los reporteros ciudadanos, también porque siempre habían cargado con la sospecha de no ser independientes, sino subordinados a sus fuentes de financiación. Ese es nuestro gran problema. La crisis digital aparece en consecuencia como la oportunidad de buscar otra estructura que libere al periodismo de la sospecha de ser los escribanos del poder económico o del poder político o de los anunciantes. Y es este el sentido de esta búsqueda de una nueva estructura que haga desaparecer la vinculación del periodismo con el negocio. Repito la frase, que haga desaparecer la vinculación del periodismo con el negocio y lo muestre sin ninguna clase de sospechas como un servicio público. Y allí están las palabras claves de la permanencia del periodismo. En la medida en que se vea como un servicio público, el periodismo se mantendrá. Retornando a las fuentes de la profesión, a la crisis estructural y económica de la profesión que ha puesto en cuestión su independencia, debe responderse con un sistema de financiación que refuerce y evidencie esa independencia. Y a este objetivo contribuye una renovación de contenidos, que es el segundo gran componente de este cambio. Primer componente, pues, reitero, el cambio en la estructura financiera de los medios. Segundo elemento, cambio en los contenidos. Con fuertes razones se viene repitiendo la pregunta sobre la posibilidad de que sobreviva el periodismo que hemos conocido. Quienes así se lo plantean, es posible que tengan en mente la permanencia de las técnicas y los modos de informar a que estamos acostumbrados. Y a todos ellos habrá que decirles con franqueza que ese periodismo difícilmente sobrevivirá y que lo deseable es que no sobreviva. ¿Está a punto, pues, de extinguirse el periodismo?, nos preguntamos. Y trasladamos la pregunta a Umberto Eco, que bien sabe de esto. Él es optimista y piensa que sí es posible que sobreviva si a los periódicos se les cambian los contenidos. Habría que hacer un periódico, dice él, que se convierta no solo en la crítica de la realidad cotidiana, sino en la crítica de la realidad virtual. Este es un posible futuro para un buen periodismo, cierro comillas. Así le respondió a Juan Cruz del País. También le preguntaron en septiembre de 2011 a otro buen conocedor de este campo nuestro, Ignacio Ramonet, el director del prestigioso Le Monde Diplomatique.
Está en peligro de extinción, respondió. El ecosistema está cambiando. El ecosistema anterior ha explotado, pero la historia de los medios demuestra que siempre hubo cambios importantes. Quizá el miedo con que hoy se recibe esta noticia sea un signo de la necesidad de estos cambios, porque indicaría que apoltronados en un modo de hacer periodismo, no nos hemos dado cuenta de la necesidad de cambiar. Las poltronas son muy buenas para soñar, pero no son buenas para cambiar las cosas. Cito de nuevo a Ramonet: quizá no haya habido en mucho tiempo tanta posibilidad como la que hoy tiene delante el sistema convencional. Los que dicen que nada hay más viejo que el periódico de ayer señalan uno de los cambios que la emergencia de Internet ha puesto en evidencia. Comillas: la vieja estructura de la información está pensada desde la escasez y su oferta está vinculada a la actualización y a lo efímero. Es un producto que se agota en un tiempo de vida breve, apunta Varela. Anticipándose a una de las tácticas de mercadeo que hoy imperan, el periodismo ha echado tradicionalmente mano del recurso de la rápida obsolescencia de su producto para obligar al consumidor a solicitar su reposición. Las noticias, como los electrodomésticos, están hechos para durar poco. Dentro de ese propósito de dar contenidos de interés y calidad para cada usuario, se necesitan contenidos relevantes para el público. Se pueden considerar relevantes los que dejan al receptor con la sensación de haber encontrado algo nuevo y duradero, es decir, un regalo para la inteligencia y no solo para la curiosidad y los sentidos. Ese será el nuevo periodismo, un regalo para la inteligencia y no solo un entretenimiento para los sentidos. La gente, anota el experto, quiere más y mejor información y más contenidos, y eso es lo que más le interesa. Ramonet, por su parte, se pregunta: ¿qué le pide uno a la información hoy? Y aporta la respuesta, comillas: le pide que sea fiable. Y plantea el dilema diario del periodista que debe resolver entre la información rápida, que se resuelve en favor de lo inmediato, con el sacrificio de lo preciso y por tanto de la credibilidad. Cierro comillas. Los periodistas, agrega, se limitan a lo más rápido porque saben que en la rapidez está en parte la captación de audiencias. Pero el ciudadano quiere fiabilidad, algo que no garantizan los canales de información urgente, inmediata, constante. Cierro comillas. El mismo Ramonet, en su diálogo con el diario El País, llamó la atención sobre otros dos requerimientos del lector de hoy. Entre un informativo que te da 10 noticias rápidas, con lenguaje de prisa, y otro que da 5, que te dejan la sensación de conocer y entender, el lector prefiere este, por la integralidad de la información, pero sobre todo porque el lector se siente respetado. Aún agrega Ramonet otro elemento cuando se plantea el hecho de la fragmentación de las informaciones que se reciben a través de las distintas fuentes y en distintas jornadas. Queda la sensación de que los lectores siempre están recibiendo los fragmentos de un vitral roto. Anota Ramonet: tiene que haber un especialista que pueda hacer el trabajo de reunir el vitral. Un especialista de lo general.
Es la misma idea que Kelly McBride de Page One, a través de su experiencia como periodista, ha encontrado, abro comillas: la información debe ser organizada en un sistema coherente. Examinen los periódicos de hoy a ver si hay sistema coherente. Y sigue ella: el periodismo más exitoso transforma la información bruta en una narrativa de autoridad. Es lo que emerge dentro del torrente noticioso que abruma a los lectores de hoy, que cuando buscan lo que puede responder a sus expectativas, encuentran que entre tanta información improvisada e incompleta, fragmentaria y superficial, hay una que se destaca porque da una clara visión del conjunto y una honda mirada a lo esencial de los hechos. Cuando llego a este punto, y a pesar de la evidente autoridad de las fuentes en que me apoyo, me hago la misma pregunta que seguramente está rondando por sus cabezas. ¿Un periodismo de esta naturaleza es posible? ¿Atraerá y retendrá a los lectores? Esta última pregunta, que tendrá respuesta más adelante, plantea el tercer tema de cambio que urge la tecnología digital: la relación periódico-lectores, periodista-lector. Hablemos de la relación con el lector. Si debe cambiar la estructura económica y deben ser otros los contenidos, es porque la economía y los contenidos en función del lector determinan un cambio de relación. Digámoslo de una vez: la relación de los medios con el lector deberá ser otra cosa distinta de la actual, que es una simple relación de medio-cliente. Y lo que se impone es una relación medio-socio. Presionados por su situación y mal aconsejados por su experiencia de negociantes, los gerentes de medios llegaron a creer que serían una ayuda las facilidades de la tecnología digital para medir las preferencias de los lectores, como en cualquier encuesta comercial. De modo que en vez de una agenda propia, los medios adoptarían solo la que podría dar satisfacción al lector. Es el típico razonamiento del gerente y del negociante: démosle al consumidor lo que él quiere, que así tendremos mayor consumo y más clientes. En periodismo eso es una equivocación. Observa Julián Galo, un periodista y profesor argentino. La reunión de editores pasó a ser una interpretación de lo que según los registros se había leído o no se había tenido en cuenta. Esto valió particularmente en los noticieros de televisión. Llegó a establecerse un mecanismo según el cual se medía si las audiencias subían o bajaban de acuerdo con las noticias que se leían. Y cuando la audiencia bajaba, este tipo de noticia ya no se debe repetir. Solo tendremos las noticias que mantienen la audiencia alta. Y vamos a ver lo que eso significó. Los editores se concentraron en la información digital sobre el número de visitas, apostando a monetizarlas en algún momento. Pasó el tiempo y los ingresos apenas si superaron el 10% de los ingresos publicitarios totales en diarios de Estados Unidos y Europa, anota Daniel Desain al final de un libro sobre los nuevos desafíos del periodismo. Quizá el error consiste en asimilar al lector de noticias a un consumidor de empanadas o de dulces, o de cerveza, o de perfumes. Y son lógicas diferentes las que llevan a una persona a consumir un perfume o a consumir noticias. Señalaba Desain, un lector de papel
significa entre 10 y 20 euros más en ingresos publicitarios que el visitante digital. La conclusión desoladora para los gerentes es que el público creado por la tecnología digital no está dispuesto a pagar por las noticias. La experiencia como consultor de medios del Español Varela le permite responder con sonoridad de profeta: sin creación de audiencias nuevas, merman las posibilidades. Se impone para los medios periodísticos creación de audiencias. Es algo que no se había tenido en cuenta y solo unos cuantos más refinados habían enunciado. El lector no es un simple cliente. En esta coyuntura se está revelando como un actor del proceso informativo. Sus años de lucha para crear un diario digital, el Mediapart, le enseñaron a Edwy Plenel que, comillas, debiera ante todo recuperarse la confianza del público lector. Es lo primero. Recuperar una confianza minada por la sospecha de que no somos independientes. En el nuevo ecosistema de la prensa se combinan el trabajo específico de los periodistas, el debate democrático del público, suscitando su interacción y su fructífera confrontación. Miren ustedes por curiosidad cuánto es el espacio que se le dedica en los periódicos de hoy a la palabra del lector. Y se van a dar cuenta de que el lector está casi silenciado. Esta interrelación con el lector engrandece y dignifica a la prensa, al contrario de lo que sienten los que lamentan el fin del monopolio de la emisión. La información en red interrelaciona con lo local y lo global, con la sociedad, con los individuos y con los contextos, agrega Plenel, quien indica con énfasis entusiasta, y tiene razón porque su experiencia le ha revelado que ese nexo con los lectores que mantienen su fidelidad es la base de la libertad de un periódico. Atención a esto. Son los lectores quienes nos dan libertad, no los gobiernos. Los cambios que la tecnología digital ha propiciado están mostrando esa realidad. Esta fortalecida relación con el lector representa, vigorizándola, la libertad de prensa. Los que, convencidos de esta necesidad, están construyendo esa renovada relación con el lector, descubren que dentro del presupuesto para esa construcción se impone la desaparición de una línea vertical entre medios y periodistas y el lector. Medios y periodistas arriba y el lector aquí abajo, consumiendo lo que estos señores buenamente le quieran ofrecer. Esa línea vertical debe desaparecer. Ese lector que puede ser emisor no admite hoy los aires de gran señor que solían rodear al periodista. En cambio, la línea horizontal de los que se tratan de igual a igual definen de entrada esa nueva relación con el lector. Y así como desapareció el monopolio de la información concentrado en el periodista y se extendió a todos los usuarios de Internet, ha comenzado a ser anacrónico ese aire de importancia personal como de aspirantes a príncipes de nosotros los periodistas. Leo, escrito por Plenel, que ya no es banalidad decir que una prensa realmente libre es la que está interrelacionada al mismo tiempo con todos sus lectores. Sigue Plenel, el desafío es escapar a la homogeneidad de la masa anónima y construir un público consciente e implicado que comparte verbos comunes, libertad y democracia. Cierro las comillas.
A esta construcción se llega después de hacerles frente a preguntas que han llegado a ser comunes en nuestro tiempo. ¿Retener y multiplicar los lectores satisfaciendo sus caprichos? ¿O valerse del poder de los medios para manipular a los lectores en beneficio del negocio o del grupo político o del gobernante? Es un problema no resuelto en nuestros medios el de decidir cuál es nuestro papel. Darles gusto a los lectores publicando lo que ellos quieren, lo que sea, con tal de no perder esa clientela, darles gusto. El citado gallo se refiere al resultado de esa decisión de atender el capricho del lector, comillas. Remarca lo peor de sus preferencias por sobre lo mejor. La audiencia masiva prefiere lo breve, lo leído, lo deshumanizado. Cierro comillas. Y agrega él citando a Nicholas Carr, prefieren lo sexual, lo criminal, lo escandaloso, lo que no tiene un antes ni un después. Cierro comillas. Como se ve, es demasiado alto el costo para mantener así una fidelidad del lector. Se refiere a esto Plenel al mencionar una búsqueda escandalosa y obscena de la mayor audiencia. Y con eso está definiendo una tendencia muy conocida de nuestro tiempo. También es obscena la práctica de los medios y periodistas que se valen de su poder para manipular comercialmente, políticamente, ideológicamente. Aquella y estas prácticas acaban volviéndose contra los medios. En cambio, el medio que aporta, el que terminada su información hace que sus lectores se sientan mejores personas, más conscientes de lo que sucede, esos son los que generan fidelidad larga de sus lectores. Este lector que no recibe trato de cliente sino de socio, ni de subordinado sino de igual, exige tomar parte mediante la expresión de sus acuerdos o de sus desacuerdos, o con sus propuestas, o con sus comentarios. Es el lector que contribuye, que le da voz colectiva a la información, a la reflexión y al debate público. Se genera asimismo una ininterrumpida e interrelacionada asociación libre entre periodistas y lectores. En una interrelación que hace posible la tecnología de los nuevos medios, que esa es parte del poder que dan los medios, que no tenemos que estar luchando con el espacio, puesto que disponemos de él ampliamente. Eso está definiendo el perfil del nuevo periodismo que hoy comienza a ser. Y aparece el nuevo periodismo. Sé que muchos de ustedes, al escuchar esta larga descripción de las calidades del periodismo que vendrá, estarán creyendo que estos son teorías de manual, sueños o ilusiones idealistas lejanas de la realidad. Por eso creo necesario mencionarles, como invitación a la esperanza, que en el mundo ya están apareciendo medios y periodistas con estas características que acabo de mencionar. El más conocido de todos es el caso del diario digital Huffington Post, que en pocos años, valorizado por su éxito, fue vendido a otro propietario como demostración de que este nuevo periodismo también puede ser un buen negocio. Es un periodismo de análisis inteligente, bien informado, con un diseño atractivo que se ha convertido en una necesidad para quien quiera estar bien informado. 2012 fue un año de crisis para la circulación de los periódicos en Estados Unidos, pero también lo fue de crecimiento para la difusión digital y para los productos complementarios, suplementos,
ediciones patrocinadas, ediciones zonales, que lograron un aumento del 5% de circulación en ese año. En el año siguiente, las ediciones digitales de los diarios superaron el 19% de la circulación total. ¿Cómo? 400 diarios habían adoptado el pago digital, como mencionamos atrás, un nuevo modelo de negocio. Este cambio de estrategias de circulación y de modelo de negocio no fue coyuntural. El cambio llegó para quedarse. El editor del Daily Telegraph, Tony Gallagher, le explicó a Daniel Desain, vicepresidente de ADEPA, la Asociación de Periodistas Argentinos, que se trata de romper el círculo vicioso de caída de circulación, recorte de personal, pérdida de calidad, mediante el aumento de la calidad con los contenidos y de la credibilidad. Los usuarios están dispuestos a pagar por contenidos exclusivos como los que encuentran los suscriptores del New York Times. Después del acceso gratuito a cierto número de notas, los lectores encuentran una barra de pago que traspuesta permite el acceso a una información exclusiva que en adelante ningún usuario quiere perder. Piensen en el reto. Información que por su calidad ningún usuario quiere perder en adelante. De este modo, abro comillas, la industria periodística ha encontrado una fórmula que le permite cobrar a los lectores que están dispuestos a pagar por un contenido. Los muros de pago, pues, hacen parte de las iniciativas con que los medios responden a la necesidad de adoptar una nueva estructura económica. La Folha de Sao Paulo instaló la suya en 2011 y hoy cuenta con 60.000 suscriptores digitales. Se le han sumado los grandes diarios de Brasil. Otra iniciativa exitosa es la del diario digital francés Mediapart, www.mediapart y luego FR Francia. Si ustedes abren eso, van a encontrar la imagen del periodismo que hay que hacer. Esta iniciativa tiene una historia que se resume rápidamente. Primero, despido de muchos periodistas del diario Le Monde. 2, la decisión de esos periodistas de seguir en la profesión a pesar de todo. 3, examen realista que hacen esos periodistas de las nuevas condiciones. 4, adoptan unos principios básicos para seguir ejerciendo su profesión. 5, rechazo de la publicidad y de los patrocinios como apoyos, como clave para poder exhibir el gran argumento: somos independientes. 6, voluntad de presentar una información de calidad y de estimular y mantener la interactividad con los lectores. ¿Qué sigue? El apoyo y relación con 150.000 suscriptores que tenía el mes pasado este periódico digital. Esto revela que la suma de esas condiciones de que hemos hablado abre las puertas de una nueva etapa en la historia del periodismo. Examino todas estas fórmulas y encuentro como elemento común la voluntad de mantener vigente un oficio de informar a la sociedad de acuerdo con normas que despojan al periodismo de todas las prácticas que como malezas lo han limitado y casi que le han dado muerte. Estoy a punto de terminar y esta es una buena noticia. Observen ustedes la exigencia de calidad y exclusividad que implica
un tránsito desde el modelo noticia que se limitaba al aquí y ahora de los hechos, lo que se está haciendo actualmente, que de ser algo exclusivo del periodista, eso ya lo puede hacer cualquier ciudadano que tenga un aparatico, una tableta o un café internet a su disposición. De una información así, pasar a la información exclusiva y de alta calidad ha significado un salto cualitativo en el que el periodista debe afinar, como pocas veces lo había hecho antes, las artes de su oficio, pero al tiempo que descubre que su oficio había sido ejercido a medias y sin exigencias de calidad, da con la clave del futuro de su profesión. En adelante, su ambición será la de entregar una verdad lo más completa posible. Llama la atención otra característica. Los medios, al revisar su estructura económica, descubren que su dependencia de la publicidad y de los patrocinios les resta independencia y con ella ese valor de la credibilidad que hace parte de la calidad y exclusividad que los usuarios quieren ver y sentir en la nueva forma de hacer periodismo. Es cuando resulta evidente que la única dependencia aceptable para este periodismo del futuro será la del suscriptor, o sea, la del lector, el oyente o el televidente. De ahí la naturalidad con que se acepta la nueva relación con el lector, que entra de lleno a ser parte del medio de comunicación, en donde entra a ocupar un puesto que nunca se le debió negar. Cuanto acabo de mencionar es el ideal ético de la información. Compromiso con la verdad, independencia y responsabilidad con la sociedad. Es lo que Plenel saluda como el renacer de todo cuanto hay de digno, grande y verdadero en el periodismo. Refiriéndose a la crisis de los medios, exclama: es una buena noticia, pues vemos al periodismo volver a su razón de ser, a su justo lugar. Kelly McBride, mencionada antes, expresa la misma idea. Internet ha transformado el horizonte del periodismo, pero no su misión tradicional y sus valores. Si en algún momento la estructura comercial de los medios quiso asignarle al periodista el papel subalterno de productor de entretenimiento, la coyuntura creada por lo digital demuestra que si esa es su función, el periodismo debe desaparecer, aplastado por el peso de las poderosas industrias del entretenimiento. Pero si el suyo es el papel de estímulo al pensamiento mediante el conocimiento de la realidad y de sus posibilidades, esa es la vocación que le da dignidad y permanencia al periodismo. Comillas, es el momento para que los periodistas demuestren que son necesarios para la sociedad. Esto afirmó Ramonet al diario El País. Sí, la clave del futuro la está dando la tecnología digital, imprescindible para cualquier proyecto de progreso. Pero esa clave está condicionada por los ideales éticos de la profesión que le dan consistencia y valor a la tecnología. Hay que demostrar y demostrarnos que somos necesarios. Y esta es una enorme ganancia respecto de lo que profesionalmente estábamos viendo. Además, es cada vez más evidente que un nuevo periodismo es posible para una humanidad que crece en ambiciones. Les admiro la paciencia con que han escuchado este largo rollo. Muchas gracias.